Eso, la espera, todo eso fue calculado y está en el libreto. Pues bien, jóvenes, me corresponde hablarles someramente acerca de un dominicano. Su nombre es Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña es hijo de una poetisa reconocida, cuyo nombre todos seguro que han oído mencionar alguna vez y hasta habrán leído algún poema. La poetisa Salomé Ureña de Enríquez. E hijo también de un gran médico dominicano, un médico formado en París y político, él, que justamente desempeñaba la posición de presidente de la República cuando se produjo la primera intervención norteamericana del siglo XX. Una intervención que, como habrán estudiado con sus profesores de historia, comenzó en 1916 y terminó en 1924. Decimos que es la primera intervención militar porque precisamente un 28, hoy contamos a 25, un 28 de abril de 1965, no sabemos con qué derecho, los Estados Unidos de Norteamérica volvieron a invadir, a pisotear la soberanía nacional. De manera que es propicio el momento para hacer mención, no solo mención, sino recordar, conmemorar esa violación al derecho a ser y permanecer que tienen los dominicanos. Los Estados Unidos invadieron, les decía, en 1916 el país, nuestro país, cuando ocupaba la presidencia Francisco Enríquez y Carvajal, que era justamente el padre de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña no residía aquí, sino que residía en Cuba, donde había estudiado había realizado una parte de sus estudios y había publicado su primer libro, Horas de Estudio. Este libro, Horas de Estudios, que es su primer libro, lo publica cuando él tenía unos 21 años. Es una serie de ensayos acerca de varios pensadores de América, Rodó, Hostos y de España. Se lo dedica a la República Dominicana. Se lo dedica a la República Dominicana y luego de ahí, cuando cae el gobierno de su padre, él se liga a la lucha y a la denuncia internacional del derrocamiento de ese gobierno legítimo que tenía la República Dominicana y que destituyó un ejército, el ejército de un país que hoy se presenta, eso es parte de la publicidad, se presentan como paladines de la democracia. Y es verdad que son demócratas, siempre y cuando los demócratas que gobiernen los países que a ellos les interesa ocupar estén de su parte, como por ejemplo el gobierno actual, que es un gobierno muy democrático, porque es un gobierno que hace exactamente lo que quieren los intereses extranjeros de los grandes grupos políticos y de las grandes empresas y del capital financiero internacional. Les decía que Pedro Enrique Sureña se ligó enseguida a la protesta y a la denuncia internacional del derrocamiento del gobierno de que era su padre. Posteriormente él fue a estudiar a Estados Unidos y bueno, en Estados Unidos, en un periódico de Minnesota donde él enseñaba y estudiaba al mismo tiempo, osó decir que él como que renegaba de su nacionalidad, y él al día siguiente le contestó con dureza que bajo ningún concepto, que su pueblo, su país era pequeño y desdichado y triste, pero que era su pueblo y que él no renunciaba ni renegaría nunca de su nación. Así, ahí tenemos un segundo momento de la dominicanidad de Pedro Enrique Sureña, pero posteriormente
él publicó un libro titulado Las letras, la cultura y las letras en la colonia, donde hace prácticamente una apología de la que en su momento, en tiempos de la colonia, se llamase la Atenas del Nuevo Mundo, donde destaca todas esas primicias que hoy son de conocimiento común, que aquí, dice en ese libro, aquí operó la primera universidad, que es esta, de la que tenemos la honra de ser parte, cada uno de nosotros, que fue fundada nada más y nada menos que unos casi 50 años después de la llegada de los españoles a América. Asimismo, la primera audiencia, la primera catedral, todas las primacías que sabemos que tenemos en América y que se originaron aquí. De manera que es otra muestra de amor, de dominicanidad de Pedro Enrique Sureña. Y bueno, el último gesto de dominicanidad de él fue cuando estuvo como superintendente de educación. Él vivía en Buenos Aires, enseñaba en La Plata y fue traído por el gobierno, fue invitado por el gobierno de Trujillo a ocuparse de la superintendencia de educación, que así se llamaba lo que hoy es el Ministerio de Educación. Y bueno, en un discurso de apertura del curso dijo unas palabras acerca de Duarte Sánchez y Mella que se las voy a leer como despedida dentro de unos 10 o 12 minutos. Antes de pasar a otro gran amor que tuvo Pedro Enrique Sureña, a propósito de los amores de que hablaba el maestro Juan Manuel Acosta, otro gran amor que tuvo Pedro Enrique Sureña fue España. Él publicó 2 libros de elogio a España. Uno fue Plenitud de España y el otro es En la otra orilla, mi España, o sea, la otra orilla del Atlántico. En ese libro, él habla de todas las glorias y los logros y los aportes de España a la ciencia, a la cultura, a la educación, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Me gustaría leerles las primeras páginas de Plenitud de España, pero el maestro Eulogio Silverio me ha dicho que lo hago. Bueno, pues permítame ese mismo maestro Pedro, que entre Pedros estemos. Les voy a leer para que ustedes vean, pero debía leer entonces también lo que dice de la República Dominicana. Les voy a leer para que ustedes vean de qué manera emocionada habla don Pedro Enrique Sureña de España, y cumple saber el contexto en que lo escribe. Este libro fue publicado a principios de los años 20. ¿Qué pasa a principios de los años 20? Que estaba ocupado nuestro país por la bota gringa, por la bota yanqui. Teníamos un gobierno militar. Entonces, ¿qué hace él? Frente al inglés, frente a la cultura anglosajona, frente al poder despótico norteamericano, opone el amor a España. Ya les hablé del amor a la República Dominicana. Debía leer el otro parrafito, antes de leer este sobre España, leer el de lo que él dice acerca de los padres de la patria, específicamente, para que vean de qué manera emocionada él habla de nuestros patricios. Y verán a qué apunta todo esto. Miren que les he hablado de un amor y les voy a hablar del otro amor, del amor a España. A propósito de los 3 amores de que hablaba el maestro Juan Manuel Acosta. Dice él en esas palabras de apertura, de apertura del año, dice él: Duarte, Sánchez, Mella nunca flaquearon en su devoción patriótica.
cualquier error, cualquier debilidad que haya en su vida, se apagan junto a la luz firme de sus virtudes. Todo lo que hicieron por su tierra fue bueno, fue santo. Nosotros, sus descendientes, no podemos regatear la gratitud que es deuda para su memoria. Si lo hiciéramos, seríamos descastados, indignos de patria y de tradición. Podremos discutirlos como hombres, pero no como patriotas. Como patriotas son héroes irreprochables. No son héroes de batallas y victorias. No tuvieron como ideal al imperator recibido entre arcos de triunfo y divinizado en vida por la estatua, sino al ciudadano de las repúblicas clásicas, frugal de hábitos, claro de ideas, superior a los halagos de la riqueza y del poder. No son héroes de triunfo, son héroes de sacrificio. La única especie de héroes legítimos que ha producido nuestra patria. Es evidente que ese gran pensador, considerado cuando uno lo busca en los diccionarios y enciclopedias de América, por lo general repiten la misma expresión. Pedro Enrique Sureña, uno de los pensadores más preclaros de la América hispánica. Ese señor, que ahí vamos a terminar, que terminó con un tercer amor del que les voy a hablar. Miren cómo habla, con la emoción que habla, con la gratitud que habla, con el respeto que habla de nuestros padres de la patria. Y como dice él, como hombres podemos juzgarlos, como pensadores podemos juzgarlos, pero no como forjadores de esta patria de que disfrutamos, de esta patria que tenemos precisamente gracias a su visión y a su sacrificio. Hoy hay muchos dominicanos. Uno de esos tres patriotas, Duarte, hablaba de los malos dominicanos. Hay muchos dominicanos que se toman la libertad de cuestionar a los padres forjadores del Estado Nacional Dominicano. Y yo me pregunto, ¿y con qué derecho? ¿Con qué derecho? Lo mismo que me pregunto respecto a las invasiones norteamericanas. Esa pregunta no es mía, esa es la pregunta de Fray Antón de Montesinos en aquella homilía del tercer domingo de Adviento en 1511, que se preguntaba con qué derecho los inmigrantes de entonces hacían lo que le hacían a los nativos de entonces, los españoles a nuestros aborígenes. Entonces, bueno, eso es solo una muestra, porque no dispongo de mucho tiempo, de la manera emocionada, amantísima, agradecida que Pedro Enrique Sureña, que es un hombre de América, se dirigía a los forjadores de nuestra nacionalidad. Algo muy digno de ser emulado, muy digno de ser imitado, no solo por la generación de dominicanos presentes, sino por todos los dominicanos que han de sucederse en esta patria cuya vocación es la eternidad. Ahora les voy a leer otro fragmentito para que vean el segundo amor. Este está tomado de En la otra orilla, mi España. Oigan lo que dice él de España. Brevísimamente también dice, en las primeras páginas, dice: mi primera visita a España la hice con prejuicios. La historia del dominio español en América no se ha limpiado aún de toda pasión. O sea, está escribiendo en el segundo decenio del siglo XX y dice que todavía el dominio español en América no se había limpiado del todo. Pero bien, más adelante dice: la llegada a tierra española desarma enseguida, dice don Pedro. Si llegamos, sobre todo de países que dominan otra lengua y otra
civilización, aunque sea de Francia. ¿Por qué saca Francia? Porque en Francia es un país romance, de esos países que se desprendieron del Imperio Romano, no son como los países del norte, los países nórdicos o anglosajones. Dice él, la llegada a tierra española desarma enseguida. Si llegamos, sobre todo de países que dominan otra lengua y otra civilización, aunque sea de Francia, creemos estar de regreso en la patria. Cádiz y Santo Domingo son, para la imaginación excitada, una misma ciudad. Los muelles de Barcelona se confunden con los de La Habana o sus avenidas con las de México. El Mediterráneo es, para el deseo visionario, el Caribe. Y ya en plena aura sentimental, hasta recitamos los versos del poeta venezolano siguientes. Y el toque lisonjero y la gracia que toma, hasta en labios del tosco marinero, el dulce son de mi nativo idioma. Sigue diciendo don Pedro, el contacto con la vida española, fuera de Madrid, lejos de los vicios de la corte, es toda una lección de humanidad. Aquella vida de gentes sufridas y bondadosas a quienes los siglos de dura experiencia no han quitado el don de simpatía, antes les han enseñado el comunismo de hoy por ti y mañana por mí. Y a quienes solo excita rebeliones, la ciega tiranía de los poderosos, incapaces de toda inteligencia y de todo amor. En ellos sobrevive el viejo espíritu de la democracia española que tuvo su origen en los Pirineos y su apogeo en Zaragoza. Y luego, lejos del Mediterráneo, en las tierras frías donde se habla inglés, hasta la silueta del chopo, es un árbol el chopo, que aquí chopo es otra cosa, desterrado entre hielos para darnos la nostalgia de España. Aquellos chopos, hermanos de los de Grecia e Italia, pero más solitarios que en hileras bajan las pendientes como para ir a beber a los ríos. Y ya casi termino. No todo es sentimentalismo, dice don Pedro. Hay también la convicción intelectual. He aquí un pueblo que realizó grandes cosas, que trata de realizarlas todavía, que conserva una capacidad sorprendente en desproporción con sus medios, con sus recursos de acción. Y dice a continuación una frase que la he visto en el frontispicio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice, por mi raza ha hablado el Espíritu, por mi raza hablará de nuevo. Todo está en que vuelva a dominar todos los medios de expresión. Ese es el segundo amor de don Pedro. El segundo amor de Pedro Enrique Sureña es España. Pero como han visto, no es España como dominadora, sino la España vista con el cristal de la cultura. De lo que habla es de la lengua, de lo que habla es del modo de ser, del modo de vivir, de las costumbres y de los aportes a las humanidades de esa España que él amó, como les he dicho. Ahora bien, les ponía en contexto que el momento en que don Pedro escribe y publica este libro, la República Dominicana estaba pisada por la bota militar norteamericana, que mancillaba nuestra soberanía, nuestro derecho a vivir con independencia, a vivir en libertad, a tomar nuestras decisiones, a elegir a nuestros gobernantes, sirvan o no. De manera que don Pedro subraya el componente cultural, la afinidad cultural que tenemos nosotros con España como una manera de oponerlo a la inmiscusión en nuestros asuntos de la bota norteamericana. ¿Cuál es el tercer amor? El tercer amor es lo que don Pedro Enrique Sureña va a llamar
nuestra América. Nuestra América. ¿A qué es que llama don Pedro Enrique Sureña nuestra América? Pedro Enrique Sureña participa de un ideal que está vigente todavía hoy y que pusieron en marcha, que pusieron en la mente de los americanos, los americanos de nuestra familia cultural, los primeros independentistas, es decir, Simón Bolívar, José Martí, Eugenio María de Hostos, que creían en la necesidad de que la América que tenía el mismo pasado cultural, que tenía la misma afinidad en las costumbres, que tenía el mismo modo de pensar, los mismos dioses que adorar, se unieran, se confederaran y constituyeran un solo país, un solo gran país. Hostos, Eugenio María de Hostos, incluso llega a hablar en un texto que se titula La que algún día será una gran nacionalidad, llega a hablar del principio de las grandes nacionalidades. Dice él, el siglo XX va a ser un siglo de concentración de poderes, y el que no tenga una economía fuerte y una fuerza militar imponente terminará siendo absorbido o barrido por esas grandes nacionalidades. Noten ustedes, Eugenio María de Hostos muere en 1902 y parecería como si se adelantase en un siglo y 23 años a lo que está pasando hoy. Es fácil darse cuenta que hoy reina el principio de las grandes nacionalidades, es decir, aquellos que tienen fuerza militar para defender sus intereses y proteger su población, para defender los recursos del subsuelo de los países que les ha tocado en suerte habitar, y los demás o lo entregamos nuestros recursos mansamente, o nos lo quitan, o nos ocupan, o nos invaden, o nos hacen expedientes. O sea, que Pedro Enrique Sureña pertenece a ese grupo de visionarios. Murió en 1946, había nacido en 1884. Ese grupo de visionarios, como Simón Bolívar, como Eugenio María de Hostos, como José Núñez de Cáceres, que fue el que encabezó el primer movimiento de independencia en esta parte de la isla, que declaró la independencia el 1 de diciembre de 1821, que llaman efímera, pero que no fue efímera, era una independencia con vocación de eternidad, y que planteaba, en el acta constitutiva, planteaba el envío a Venezuela de 2 diputados a reunirse con Bolívar, que nunca llegaron a ver a Bolívar porque Bolívar estaba en campaña. Estamos en 1821. Y la independencia, esa primera independencia nuestra, no duró, porque 3 meses y 9 días después entraron los haitianos y la ahogaron. La ahogaron, entonces se suspendió ahí el proceso, y ya ustedes saben que estuvimos durante 22 largos años, como los 8 largos años de la primera ocupación norteamericana del 20, bajo la bota extranjera. Nosotros no apreciamos este país, nosotros no nos queremos, nosotros no valoramos la historia, los héroes, la belleza de nuestra tierra, pero otros sí.
Otros sí la quieren. Y ustedes se dan cuenta con la facilidad que los extranjeros vienen de visita aquí y aquí se establecen y se quedan. Entonces, son motivos para reflexionar. Y yo casi les juro que no me quedan más que 4 minutos hablando, porque fue una promesa de ser breve la que hice. Casi un juramento. Pues bien, estos dos amores de don Pedro Enríquez Ureña se funden en un tercer amor que incluye estos dos, que es el sueño de una América hispánica unida. Una América hispánica que pudiese constituir algo parecido a lo que llaman la Mancomunidad Británica de Naciones, cuando no existía todavía esa mancomunidad. Cuando Inglaterra era un imperio que hacía lo que hacen todos los imperios. Esta era una propuesta de asociación confederada de países con el mismo pasado histórico, la misma lengua, la afinidad en las costumbres, la afinidad en el modo de ser y hasta en los patrones alimenticios y el modo de vivir y de vestir. A eso es que Pedro Enríquez Ureña llama nuestra América, para distinguirla de esa otra América que tiene otros dioses, tiene otra religión, tiene otra lengua, que proviene de otra familia lingüística. Y esa familia, me voy a permitir, eso sí, brevísimamente leerles un parrafito para que ustedes tengan una idea de cómo lo veía Pedro Enríquez Ureña. Ahora voy a leer de otro librito de él que se llama 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Cuando habla de nuestra expresión, no es de la expresión de los dominicanos, ni de la expresión de los españoles, sino de la expresión de esa América que él soñó. Una América en la que ningún país ajeno a esa América hispánica, que tiene la misma historia, las mismas creencias, la misma religión, los mismos hábitos mentales, ningún país de otra cultura podría invadir ni expoliar, porque responderíamos en bloque, todos. Oigan cómo sueña don Pedro esa América. Dice: si nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Europa, si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre por el hombre, si no nos decidimos a que esta sea la tierra de promisión para la humanidad cansada de buscarla en todos los climas, no tenemos justificación. Sería preferible dejar desiertas nuestras altiplanicies y nuestras pampas, si solo hubieran de servir para que en ellas se multiplicaran los dolores humanos. No los dolores que nada alcanzará a evitar nunca, los que son hijos del amor y la muerte, sino los que la codicia y la soberbia infligen al débil y al hambriento. Nuestra América se justificará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en magna patria, una patria grande, fuerte y próspera por los dones de la naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la sociedad donde se cumple la emancipación del brazo y de la inteligencia. En nuestro suelo nacerá entonces el hombre libre, el que hallando fáciles y justos los deberes, florecerá en generosidad y en creación. ¿Se dan cuenta con la belleza que escribe Pedro Enríquez Ureña? La idea de leerles estos párrafos, y ya me quedan 3 líneas para despedirme. La idea es que ustedes se sientan convocadas, invitados a acercarse
a estas luminarias del pensamiento que eran como nosotros, gente de aquí, nacida aquí, que se crió como nos criamos nosotros. Y con esto termino. Dice don Pedro, ahora bien, no nos hagamos ilusiones. Dice él, no es una ilusión la utopía, sino el creer que los ideales se realizan sobre la tierra sin esfuerzo y sin sacrificio. Díganme, a ver, ¿no es condigno soñar con una patria grande y fuerte y respetable? Una patria que pueda explotar ella sus tierras raras, su oro, su petróleo que lo tiene. No nos dejan explotarlo porque es parte de las reservas estratégicas de otro país, el mismo que nos invadió en 1916 y en 1925. Nosotros somos el cuarto país productor de oro del mundo, pero todo eso se va. Ya ustedes vieron que las tierras raras, que tenemos más tierras raras potencialmente que China, ya tienen dueño. Ya vino el señor Marcos Rubio a buscar su certificado aquí. No es condigno luchar por un país donde los dominicanos tengamos derecho a usufructuar las riquezas del subsuelo. Es que está bien que nosotros cedamos los recursos acuíferos, como hicimos con el canal del Masacre. O sea, ¿y por qué tenemos que ceder nuestras tierras, nuestros ríos, nuestra riqueza del subsuelo, la bauxita? ¿Por qué? Porque tenemos carencia de potencia militar, como dejó dicho Eugenio María de Hostos. Nuestro ideal no será la obra de uno o dos o tres hombres o mujeres de genio, sino de la cooperación sostenida, llena de fe, de muchos, innumerables hombres y mujeres modestos. De entre ellos surgirán, cuando los tiempos estén maduros para la acción decisiva, los espíritus directores. Si la fortuna nos es propicia, sabremos descubrir en ellos los capitanes y timoneles y echaremos al mar las naves. Entre tanto, jóvenes, hay que trabajar con fe, con esperanza, todos los días. Amigos míos, a trabajar. Muchas gracias.